Hola, buenas tardes. Feliz inicio de semana. Les recordamos que hoy iniciamos con la jornada de terapia física y para ello nos va a acompañar la licenciada Marcela Moya. Ella es especialista en terapia física. El tema de hoy va a ser sobre si le cruje la espalda, qué tan bueno y qué tan malo sea esto. Entonces, si ustedes tienen alguna consulta que realizarle a la licenciada Marcela, pueden hacerlo a través del chat que tenemos acá y cuando ella finalice la presentación, entonces les vamos a hacer llegar sus consultas. Importante recordarles también que esta presentación, este video va a quedar mañana a partir de más o menos después del mediodía en nuestra red social de YouTube para que lo puedan compartir y además puedan volverlo a ver. Marcela, muchísimas gracias y bienvenida. Muchas gracias a usted, Ariana. Bueno, buenas tardes a todos. Como dijo la compañera, mi nombre es Marcela Moya. Yo soy la fisioterapeuta aquí en la sede de Santana, que es la que ven aquí en la imagen. Están más que bienvenidos a visitarnos cuando gusten o si sufren de alguno de los problemas que vamos a hablar el día de hoy. El tema de hoy lo escogimos porque es una pregunta muy constante que se hacen los pacientes, sea de manera curiosa o sea de genuina preocupación. Entonces vamos a abordarlo desde diferentes aspectos. Vamos a comenzar con varias preguntas. Vamos a contestar todas esas preguntas el día de hoy. Igual, como dijo la compañera, alguna consulta adicional la pueden dar a través del chat y ahí las estaremos contestando. La pregunta inicial, ¿qué sucede cuando cruje la espalda? Cuando suena la espalda, cuando hace un clic, cuando me suena, todos esos diferentes términos que utilizamos. Vamos a hablar que si es bueno, que si es malo, qué es lo que produce el sonido del clic articular en espalda o en otras articulaciones. Vamos a hablar también cuándo debo preocuparme, cuándo eso es un problema verdadero y cuándo nada más es una curiosidad anatómica. Vamos a hablar del famoso tema de que si sonarme las articulaciones es bueno o malo, el sonarme las manos, sonarme el cuello a mí mismo, que si es algo que debería estar haciendo o no. Y por último, que si debo tener temor a que me suene en la espalda, a que un profesional, sea fisioterapeuta, sea quiropráctico, sea médico, me suene la espalda o no. Vamos a abordar ese tema también. Ok, la pregunta más importante de todo, ¿qué es lo que genera el sonido? ¿Qué es lo que suena cuando suena una articulación? Tenemos tres razones importantes. Vamos de la más común a la menos común. La más común va siendo la cavitación en el líquido sinovial. Vamos a explicar eso en un momentito. La segunda son cambios propiamente en la articulación. Y la última va siendo roce de tendón. Esta última no es muy común, pero vamos a ir abordando una por una. Ok, empezamos primero con un tema importante. ¿Qué es un rango de movimiento? Porque nos vamos a referir a esto varias veces en este tema de hoy. El rango de movimiento es la distancia y dirección normal en que una articulación se puede mover. Entonces, por ejemplo, pueden hacer todos el ejercicio en casa. Tenemos un problema con la cámara, pero bueno, vamos a hacerlo en casa si pueden. Si usted estira su mano, como extendiéndola, abriendo la palma a la mano grande, esos dedos llegan hasta cierto punto. Se pueden extender, usted puede abrir la mano grande y con fuerza. Pero si usted jala el dedo hacia atrás, hay otro pequeño rango de movimiento, otros grados más que el dedo puede seguir haciendo. Con eso queremos decir rango activo, lo que uno puede hacer naturalmente y con activación muscular, y rango pasivo, lo que yo me puedo forzar a hacer. Entonces, dentro de todas las articulaciones tenemos rangos normales, rangos activos, o sea, los que usted puede hacer con naturaleza y sin problema, y rangos pasivos, o sea, los que yo puedo llevar con una fuerza externa y con grados adicionales, básicamente. Ok, esto nos lleva a la primera razón por la que suenan las articulaciones, el líquido sinovial. El líquido sinovial es un líquido que recubre las articulaciones. En la imagen lo pueden ver. Este puede ser, por ejemplo, o sea, la articulación de un dedo, imagínenlo. Entonces, entre cada huesito tenemos varias estructuras, tenemos ligamentos, tenemos cápsulas y en ella tenemos el líquido sinovial. Este es un líquido que es viscoso, es transparente y se encuentra en todas las articulaciones. Él nos ayuda a lubricar la articulación, básicamente. Ninguna articulación debería funcionar hueso contra hueso. Este líquido lo que ayuda es a que esa articulación se mueva naturalmente, que no haya roce entre las carillas de cada hueso. Y bueno, eso tiene varias moléculas de aire distribuidos dentro
de la cápsula. Entonces, por ejemplo, el líquido tiene varias pelotitas de aire. Cuando uno fuerza la articulación más allá de su rango de movimiento natural, o sea, si uno fuerza los dedos, como cuando la gente se suena los dedos y se hace un puño fuerte y lo fuerza, lo que estamos haciendo es abriendo un poquito más esa cápsula. A donde abrimos esa cápsula, lo que pasa es que esas bolitas de aire que están dentro del líquido sinovial se tienen que redistribuir rápidamente. Ellas lo que hacen es que se van todas a un mismo punto y eso es lo que se ve cuando, bueno, es lo que suena cuando uno se suena las articulaciones. Entonces, en la imagen que ven, que parece bueno, en blanco y negro, la pequeña flecha amarilla lo que nos enseña es justo el momento en que esas moléculas de aire se juntan y lo que hacen es una pequeña implosión. Y esa implosión, o ese pequeño sonidito, es lo que suena. Entonces, ¿por qué no se puede hacer repetidamente? Muchas veces la gente se suena la mano y lo sintió súper agradable, entonces lo quiere hacer de nuevo. No lo puede hacer inmediatamente. Y eso es porque estas pequeñas moléculas de aire tienen que volver a distribuirse dentro del líquido sinovial y eso toma su tiempo. Eso toma varios movimientos, que lo esté lubricando de nuevo antes de poder hacer el movimiento de nuevo. Entonces, la mayoría de veces cuando suena una articulación es por un cambio en el líquido sinovial, no es necesariamente algo malo. Ahora, vamos a ir a las otras causas. Puede sonar una articulación por cambios articulares. Esto se puede dar, por ejemplo, cuando alguien va al gimnasio por mucho tiempo y no ha hecho descargas musculares o tiene fricción entre huesos cuando ya hay desgaste, esto sí puede causar otro tipo de sonidos articulares. Usualmente no son el típico clic articular como es cuando uno se suena la articulación. Usualmente es más un roce o varios clics seguidos. Por ejemplo, en el hombro se da que a veces la gente moviliza el hombro y lo que siente es varios clics, como clic, 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 o varios brinquitos que le llaman también. Esto básicamente es que hay ya un desgaste en la parte de lo que se llama el rodete glenoideo, que es un pequeño cartílago que recubre el hombro. Entonces ya esto es otra causa. Usualmente es un sonido diferente al clic articular que nos referimos anteriormente, pero es otra causa que puede suceder. La última causa y la menos común de por qué puede sonar una articulación viene siendo el roce de tendón. Esto nos puede pasar en articulaciones grandes, usualmente hombro, en la cadera, es común especialmente en mujeres que, por ejemplo, están haciendo una sentadilla profunda y nada más al levantar sienten que la cadera le hace un clic. Eso muchas veces es eso, nada más, a donde el tendón está rozando contra una articulación, suena el clic. La amplia mayoría de veces no es nada de qué preocuparse. Ahora vamos a hablar de las reglas de cuándo preocuparse y cuándo no, pero en este caso no es usual esta razón y no es que nada se esté acomodando. Esto es algo importante. Muchas veces la gente siente que, es que se me acomodó. A donde sentí el clic, el hueso el hombro se montó o el tendón se desmontó. Nada de eso está pasando. Nada más es un pequeño juego articular ahí. Nada de qué preocuparse. Y esta causa no suele ser tan común. Ok, vamos a entrar específicamente en la columna. Okay, nada más en general. Esta imagen que ven ahí son la columna vista desde diferentes planos. Tenemos la columna de frente, de atrás y en lateral. La columna tiene, nada más información en general, 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 lumbares y el sacro, que si ven en la imagen se puede notar un poco. El sacro básicamente son varias vértebras, pero están fusionadas. Entre todas estas vértebras, entre todas tenemos articulaciones, tenemos cápsulas, tenemos ligamentos y tenemos inserciones musculares, o sea, puntos donde los músculos se pegan con esos huesos, en este caso las vértebras. Ok, en este caso, lo que hay que considerar de aquí en adelante es, si yo hago un movimiento o me hacen un movimiento a la columna, no solo vamos a movilizar la vértebra, no solo vamos a movilizar el hueso, tenemos muchas otras estructuras
que tenemos que considerar en estos casos. Bueno, y en estos deben imaginarse que en todas esas articulaciones hay pequeñas cápsulas, hay pequeñas acumulaciones de líquido sinovial, algunas son más largas que otras, etc. Ok, movimientos de la columna. La columna humana es capaz de varios movimientos. En general, la extensión, como la primera imagen que ven ahí, como llevar la cabeza hacia atrás y extender. La flexión, que es más bien hacia adelante, como si va a agarrar algo del piso, por ejemplo. La lateralidad, que es el tercer ejemplo, bueno, el tercer dibujito que ven ahí, que es como llevar la columna de lado a lado. Y también es capaz de rotar. Entonces, la columna tiene estos movimientos, no solo en esta manera amplia, sino en movimientos pequeños. Para que uno pueda extender, flexionar, rotar o lateralizar, las vértebras entre sí tienen que movilizarse, tienen que permitirle a usted ese movimiento, los músculos tienen que permitirle a usted ese movimiento, las articulaciones entre cada una también. No es solo que el hueso en sí lo haga, hay muchas otras estructuras que tenemos que considerar en este caso. Específicamente, los movimientos de las vértebras. Ok, tenemos movimientos de nuevo en varios planos. Las vértebras no solo se mueven de lado a lado, de adelante hacia atrás o rotando, ellas pueden combinar movimientos. En una rama que trabaja estas movilizaciones de columna, que es la osteopatía, se maneja la idea de que las vértebras pueden tener diferentes lesiones, sean en rotación, en lateralidad, en extensión o flexión, o combinaciones. Entonces, que una vértebra puede estar, el término se le llama fijada en flexión y en lateralidad, por ejemplo. Entonces, que ciertas vértebras están un poquito más flexionadas de lo que deberían y lateralizadas más de lo que deberían. Esto significa no solo que la vértebra en sí está en esa posición, sino que hay músculos que la están manteniendo en esa posición. Hay ligamentos que la están manteniendo en esa posición. Si, por ejemplo, alguien tiene una hernia de disco, usualmente esto viene porque hay una presión constante en un lado del disco intervertebral. Y esto es porque la vértebra está posicionada hacia cierta dirección. Hay que pensar en este ejemplo de la hernia, en que, por ejemplo, si la vértebra, si uno pasa constantemente hacia el lado, como si tuviera una pesa muy pesada en mi mano derecha, y me lateralizo, me dejo caer, voy a tener presión constante sobre todas las vértebras del lado derecho. Y el lado izquierdo lo que va a hacer es tener una presión aumentada. Entonces, esto es otro aspecto a considerar. Las vértebras trabajan entre sí siempre. Muchas veces las vértebras, bueno, se maneja la idea de que, por ejemplo, si alguien tiene un segmento que no se moviliza mucho, el siguiente segmento sí se va a movilizar mucho. El típico ejemplo, alguien que trabaja, por ejemplo, mucho en computadora, lo que va a tener es las vértebras de la espalda media, zona dorsal, las va a tener rígidas, y las vértebras cervicales, o sea, las vecinas de encima, las va a tener más móviles de la cuenta. Y esto es lo que nos empieza a traer desbalances musculares, estructurales, etc. Esto lo vamos a retomar en un momento. Ok, la pregunta, ¿está bien que me suenen la columna? Ok, en esto vamos a referirnos primero a que me suenen de manera empírica, un amigo, un familiar, etc. Tenemos que pensar que hay dos maneras de sonar la columna. Una es sonar porque suene, porque lo sentí agradable, lo sentí rico, versus sonarla con propósito. ¿Qué quiero decir con sonarla con propósito? Una cosa es levantarse en la mañana, estirarse fuerte y sentir varios clics. Otra es estirar el cuello un momentito y sentir varios clics. Y otra es ir a donde un profesional, que lo que va a hacer es una valoración, va a ver cuáles son sus limitantes de movimiento, en qué planos están, en qué direcciones, qué otras estructuras están comprometidas, si tiene algún factor de riesgo que no debería ser manipulado. Esa sería la diferencia entre sonar por sonar versus sonar con propósito. El profesional que esté capacitado en movilizaciones, lo que va a hacer es sonar con propósito. Va a buscar que usted libere movimiento en un plano que necesita liberar movimiento. Por ejemplo,
Muchas veces la gente que se suena el cuello, naturalmente, lo que está haciendo es nada más movilizando vértebras que de por sí ya son muy móviles. Entonces, no lo requerían, no hacía falta. Se sintió agradable, claro, esa liberación de líquido, bueno, de esas pequeñas burbujas que hablamos anteriormente, es agradable, se siente bien, la gente siente liberado, pero a largo plazo no está haciendo ningún cambio grande estructural en la vértebra. Si uno busca liberar con propósito, vamos a liberar, pero también vamos a ver qué fue lo que lo llevó a que esa espalda esté rígida, a que no tenga ese movimiento. Básicamente vamos a buscar que sea un cambio positivo y no nada más un cambio que sonó y se sintió rico y se va para la casa. Importante, asegurarse de que si le movilizan la espalda, especialmente la zona cervical, que es el miedo de muchas personas, que sean manos de un profesional. Lamentablemente sí hay casos de personas no capacitadas que han realizado movimientos rápidos en la zona cervical y se ha traído diferentes tipos de lesiones. Entonces hay que asegurarse estar no solo en manos profesionales, sino en manos profesionales y capacitadas. Con esto quiero decir que hay muchas formaciones profesionales en el país y muchas formaciones, bueno, muchas capacitaciones adicionales en movilizaciones, ¿okay? En ajustes vertebrales. Hay que asegurarse, inclusive si no está seguro, le puede pedir al profesional certificación, le puede pedir, preguntar si tiene algún tipo de curso en específico, algún tipo a nivel de maestría, asegurarse que de verdad esté capacitado en el movimiento que está a punto de hacer. Ahora, contraindicaciones absolutas versus relativas. Ok, las contraindicaciones, muchos sabrán que son básicamente los casos en que no es recomendado realizar el movimiento o realizar una técnica. Entonces, contraindicaciones absolutas las vamos a ver en un momento y las contraindicaciones relativas, que son casos en que el profesional determinaría si es necesario hacer la movilización, si mejor evitarla. Vamos a ver esos casos también. Ok, contraindicaciones absolutas. Esto es los casos en que bajo ninguna circunstancia se debe movilizar al paciente, o sea, sonarle la columna, o si usted sufre de alguna de estas condiciones o está dentro de estas poblaciones, no permitir que le movilicen la columna. Con esto son, número uno, la osteoporosis. No podemos movilizar un cuello osteoporótico con lesión, bueno, con lesión ya a nivel óseo, porque podemos fracturar. No solo podemos fracturar, podemos esguinzar, podemos traer problemas ya a nivel vascular. Son varios temas a considerar, inclusive no solo a nivel cervical, nivel lumbar. Hay movilizaciones lumbares que requieren mucha fuerza, mucha torsión, y en una persona con osteoporosis severa podemos traer complicaciones bastante severas. En el paciente adulto mayor, esta es relativa, el término de adulto mayor hay que verlo caso por caso, hay que ver si la persona, de nuevo, tiene algún tipo de osteoporosis, tiene algún tipo de problema óseo, tumores, cáncer, etcétera. Todos esos son contraindicaciones absolutas. Una muy importante, el temor del paciente. Si usted entra a consulta y tiene un miedo terrible de que le muevan el cuello, porque ha visto tal vez películas donde, ¿verdad?, lesionan o, bueno, pasan de todo con una movilización de cuello. Si tiene temor, el problema es que va a tensar. El cuerpo humano siempre tensa para protegerse. Entonces, si usted tiene temor a la movilización y usted tensa fuerte el cuello y así se lo movilizan, podemos traer problemas bastante severos. Entonces, si tiene temor, pedirle al profesional que mejor no. Y especialmente si se lo está haciendo un amigo o un familiar, de verdad, no permitir que le movilice. Anomalías óseas. Con esto queremos decir lo siguiente. Cuando se moviliza, especialmente cuello, muchas veces, dependiendo del caso, pedimos algún tipo de radiografía, porque necesitamos saber que no hay algo adicional que nos va a traer consecuencias a largo plazo.
osteofitos, que son como pequeñas formaciones óseas que, bueno, sí, óseas que se hacen en las articulaciones, que nos podrían traer consecuencias. Anomalías en general, por ejemplo, una escoliosis. Una escoliosis se tiene que saber movilizar en los puntos que requiere movilización, no es movilizar porque suene nada más, como hablamos anteriormente. Y por último, trauma cervical o de cabeza. Entonces, muy importante, lamentablemente van en aumento otra vez los casos de problemas cervicales con secundarios a accidentes de tránsitos, el famoso whiplash. Ahí no hay que movilizar hasta asegurarse que las demás estructuras estén bien. Y eso, cualquier trauma directo de cabeza no se debe movilizar. Eso es todo, son algunas de las contraindicaciones absolutas. Las relativas son varias diferentes a estas y se tienen que analizar caso por caso. Ok, otra pregunta. ¿Está bien que me suene en la columna? Entonces, como dijimos anteriormente, importante que sea en manos de un profesional, que no sea que sonar solo por sonar, que tenga propósito. Ahora, muchas veces la gente va a ciertas consultas donde se le hace nada más la movilización. En algunos casos está bien, no hay ningún problema, pero tiene que ser después de una valoración completa, inicial, y muchas veces, por ejemplo, un dolor lumbar, si va a terapia y nada más le movilizan, lo que pasa es que estamos dejando por fuera muchísimas otras estructuras que les pueden estar teniendo su problema, que le pueden, por ejemplo, la parte muscular. Si solo se le moviliza, dejamos al lado la parte muscular. No estamos abordando contracturas, tensiones, desbalances musculares. No estamos considerando también los ligamentos que le mantuvieron esa columna en una posición no adecuada por mucho tiempo, que llevó a necesitar movilizar. Necesitamos que sea una terapia más integral. Entonces, no sonar sin propósito, sonar con propósito y buscarse alguna otra causa que necesitamos abordar antes de mandarlo para la casa. Y muy importante, la sensación agradable no debe ser el objetivo. Que nada más se sienta rico, pues perfecto, pero a largo plazo no vamos a tener ningún tipo de consecuencia positiva. Necesitamos algo que a largo plazo funcione, porque si no, va a estar yendo a movilizaciones cada semana, cada 15 días, sin ningún objetivo verdaderamente claro. Ok, ¿peligro real o mito urbano? Me imagino que muchos han escuchado los casos en las noticias. Se reportó uno hace unos años de un hombre de 28 años en Estados Unidos que al movilizarse a sí mismo la cabeza, lo que hizo fue que rasgó una de sus arterias vertebrales, que son las arterias que ven en esta imagen, que ven que están muy relacionadas con las vértebras. Ellas van a la par, van inclusive en medio de ciertas estructuras de las vértebras. Y bueno, el caso fue que él se movilizó bruscamente el cuello, lo que hizo fue que rasgó una de estas vértebras, una de estas arterias, perdón, y se causó un derrame cerebral. El muchacho, de lo que se reporta, está mejorando, está recuperándose bien, pero es un caso a considerar. Hay otro caso en Australia también. Sí existen casos de fracturas, de estos derrames por rasgar una arteria. Se dice por ahí la artrosis, pero en artrosis no hay estudios ni reportes en revistas científicas todavía. Sí existen casos, sin embargo son poco comunes. Entonces, no es un problema de que va a causar un derrame siempre, no es un problema de que 100% va a suceder algo negativo, pero es mejor evitar. Ok, ahora vamos a retomar aquí un momentito. Es mejor evitar, ¿por qué? Como dijimos anteriormente, muchas personas tienen algún tipo de anomalía ósea, escoliosis, alguna vértebra que fue formada diferente, pequeños detalles que podrían causar un problema en una movilización rápida mal hecha. Entonces, si bien no vale la pena movilizar solo por movilizar, para que suene rico, y tras de todo hay un pequeño porcentaje de un potencial problema que podría salir de estos casos, es mejor evitar. Especialmente evitar si es alguien más que le está haciendo la fuerza.
Ahorita también vamos a hablar de eso. Ok, en general, las reglas de oro. ¿Cuándo debo preocuparme? La gente le pregunta a uno, los pacientes preguntan mucho que, ay, sienta mi rodilla. Vea que suena como un clic, como cascaritas de huevo. Esa es una pregunta muy común. ¿Cuándo debo preocuparme? Que si me suena mucho una articulación o no. En general, consulte con un profesional, sí. Suena y duele a la vez. Entonces, muevo el hombro, me suena un clic fuerte y a la vez me duele, ¿ok? Es hora de consultar con un profesional. Si es un sonido constante o es incómodo, que le limita el movimiento, que usted siente que está limitado, no puede hacer mucho cierto movimiento, suena el clic fuerte y de repente lo puede hacer, es hora de consultar con un profesional. O, tercer punto, si este sonido o esta molestia está acompañado de inestabilidad. Si usted siente que la rodilla le suena mucho y a la vez no lo sostiene, es momento de consultar con un profesional. Entonces, si suena, si es incómodo o si tiene inestabilidad, no es un sonido, no se acompaña de un sonido normal. Este es un sonido que tenemos que abordar con un profesional y habría que ver la causa verdadera porque la liberación de oxígeno que hablamos anteriormente no es la causa de estos sonidos. Ok, la otra pregunta importante. ¿Está bien sonarme las articulaciones? ¿Debería o no debería? Ok, consideremos todos los factores anteriores. Ya hablamos que es importante no sonar solo por sonar, que haya un propósito, considerar si tiene algún tipo de factor de riesgo, considerar el por qué lo quiere hacer, si es nada más por maña, si siente alivio, o si lo está haciendo porque cuando lo hace puede mover mejor, cuando lo hace le deja de doler. Ya esos son factores que, como dijimos anteriormente, es mejor consultar con un profesional. Importante, no forzar, ¿ok? Como hablamos al puro inicio, no forzar una articulación mucho más allá de su rango normal de movimiento. Especialmente, vamos a hablar, como hemos hablado de la columna, del cuello. El cuello tiene un rango de movimiento normal porque es el rango de movimiento que sus articulaciones, sus músculos, sus ligamentos permiten. Si usted lo fuerza más allá de ese punto, nos puede traer consecuencias. No solo musculares, no solo ligamentosas, sino como el caso que se reportó del muchacho, pueden haber problemas ya a nivel vasculares. Ahora, no aplicar presiones externas fuertes. Muchas veces los pacientes confiesan que tienen a un familiar que se le pone de pie en la espalda y eso hace que le suene la espalda, que vienen y lo rotan fuerte o le agarran el cuello por detrás. No aplicar presiones externas fuertes. Con esto es no permitir que la articulación no solo se mueva más allá de su rango, sino que alguien le haga el movimiento y lo mueva más allá de su rango y le cause dolor. Ya una vez que tenemos dolor, es el cuerpo diciéndonos que algo no se está haciendo correctamente. Entonces, no aplicar ni permitir que le apliquen presiones externas fuertes. Entonces, siempre mejor dejarlo en manos de profesionales. Si bien sonarse los dedos de vez en cuando no va a causar ningún problema, o al menos no hay estudios a largo plazo que digan que causa problemas a mediano o a largo plazo. No causa artrosis, como se ha reportado muchas veces, de eso no hay ningún tipo de evidencia, pero articulaciones cervicales, espalda en general, mejor dejarlo en manos de profesionales. Okay. No sé si alguien tiene alguna consulta. Muchísimas gracias, Marcela. Sí, de hecho acá tenemos unas consultas. La primera de ellas es de Laura Gómez y dice, a mi hija de 15 años le suena todo, la rodilla, la cadera, la espalda. Ella provoca que le suenen y dice que solo así se le quita el dolor que a veces tiene, no siempre. Ok, en ese caso, bueno, hay que considerar que siendo adolescente, habría que ver cuándo le comenzó los pequeños sonidos que tiene y eso, con solo el hecho que esté mencionando que tiene dolor y el sonarse la articulación le está aliviando el dolor, ya ahí sí nos está diciendo que mejor hacerle una valoración para ver si es por inestabilidad
Muchas veces en adolescentes se dan inestabilidades por las mismas fases de crecimiento, pero si tienen cierto dolor que el sonido le está arreglando, le está aliviando, sería mejor valorarla a ver. Gracias. La siguiente consulta es de Nelson Padilla. Dice, yo normalmente tengo una molestia en la espalda y giro la cadera hasta que me suene al menos una vez al día. ¿Sufro de lumbalgia o dolor de espalda baja y media? Ok. La pregunta es que si tiene dolor o... Él manifiesta que tiene dolor de espalda, que gira la cadera y hasta que le suena una vez al día. Entonces consulta que si sufre de lumbalgia o que si es dolor en espalda baja y media. Ok, bueno, es que la lumbalgia en sí es dolor de espalda baja. Me suena que si lo que está sonando, está rotando es la cadera, probablemente sea un problema a nivel muscular. Hay un músculo que corre desde la zona lumbar por dentro hasta la cadera, que se llama el psoas. Este músculo muchas veces es causante de dolor y si uno lo rota la cadera de cierta manera y espalda baja, lo está tensando y eso puede ser lo que le lleva al dolor. En ese caso, igual que mejor se vea porque suena como un desbalance muscular. Más si lo está haciendo diariamente, significa que el músculo en sí no está haciendo su trabajo. Estamos buscando una tensión externa para acomodar, por así decirlo, correctamente la zona lumbar y que no le cause dolor. Entonces, sería mejor consultar en ese caso. Gracias, Marcela. De hecho, acá tenemos otra consulta que Laura Gómez nos comenta. Dice, tengo fibromialgia, trabajo mucho en la computadora. Cada cierto tiempo tengo que moverme para que me suene la espalda para que no me duela. Es el comentario de ella. Oh, sí, eso, bueno, es bastante común, sí, más si pasa muchas horas sentada. Idealmente que busque hacer pausas activas, estarse levantando, estar buscando un poquito de movimiento, más porque la parte de la fibromialgia, claro que va a afectar, digamos, nos va a llevar a tensiones musculares más rápido que una persona que no sufre de fibromialgia. Entonces, sí, perfectamente normal que necesite, pero nada más que esté con una buena rutina de estarse levantando cada cierto tiempo y trayendo movimiento a la columna. Gracias. La siguiente consulta es de Aide Peña. Dice la espondilolistesis. Es operable. Tengo dolor crónico debido a esto y con medicamentos y terapia se me alivia un poco, pero luego me vuelve un dolor constante. Ok, sí, habría que ver casi cada caso, pero sí, muchas veces las espondilolistesis es operable, muchas veces hay que colocar instrumentación externa para estabilizar, pero habría que ver caso por caso y ojalá que lleve consulta, si no la tiene ya, con un ortopedista para ver el caso específico de ella, pero sí, sí puede ser operable. Gracias. Acá nos consultan Marisol Lacayo, dice, ¿es malo hacer pesas con problemas de las cervicales del cuello? Habría que ver qué problema en específico tiene, si será más a nivel de hernia o será a nivel óseo, y también el tipo de pesas. Habría que ver caso a caso. Por ejemplo, si tiene, no sé, un desgaste cervical, si realiza pesas con barra, entonces se coloca la pesa justo ahí atrás, sí habría que tener ciertos cuidados ahí, pero habría que ver el caso específico, qué es lo que está sufriendo y si tiene ya un diagnóstico o no, pero no necesariamente es negativo, nada más es de valorar caso por caso y muchas veces nada más de cambiar o modificar los ejercicios que esté haciendo, pero intrínsecamente malo no. La siguiente consulta es de Nelson Hernández. Dice, yo tengo desgaste diagnosticado entre la C1 y C3. Los músculos se tensan mucho. Siempre tengo que tronar mi cuello constante para quitar la molestia. Ok, sí, en ese caso, bueno, ya tiene diagnóstico de algo que, claro, que lo que pasa es que cuando hay una artrosis, los músculos van a ser los próximos en entrar a escena, por así decirlo. El hueso en sí no está trabajando a su capacidad completa, entonces el músculo es el que va a entrar a compensar. Entonces sí, va a buscar proteger, entonces busca tensión, busca como por así decir, amortiguarle el movimiento a las cervicales, entonces sí, probablemente tiene que hacerse el sonido diario porque hay una tensión muscular constante de la misma protección del músculo a la zona cervical. Con base al comentario de Nelson Hernández, nos dice además que si es recomendable realizar masajes con un profesional para aliviar, porque ya el desgaste no tiene cura, que si esto es cierto.
Es cierto, sí. El desgaste en sí, lamentablemente no hay, bueno, allá afuera hay muchas técnicas y muchos productos que le dirán que sí, pero no hay nada comprobado que quite el desgaste o que lo reversa. Entonces sí, es mejor que haga terapia con un profesional, especialmente por esto, porque como es músculo que está protegiendo una lesión, es un músculo que tiene que ser trabajado de maneras específicas. No se tiene que manipular en las vértebras que tiene el desgaste o habría que valorar a ver, pero sí, hay que tener su cuidado considerando que tiene esa lesión ahí. Pero sí, no es necesariamente malo que se lo suene, pero sí, la parte muscular, el problema es que con el tiempo le puede trayendo otros problemas a nivel ligamentoso, de estarse sonando el cuello, y suena que sí tiene una tensión ahí importante. La siguiente consulta es de Ana Rosales. Dice, ¿qué pasa cuando por accidente le queda una pierna más corta que la otra? ¿Eso afecta a la columna? Me sucedió hace 15 años y hoy tiene 60 años cumplidos. Ok, sí. Bueno, aquí hay un tema interesante. Si fue por un accidente y verdad, y eso es lo que llamamos una pierna corta verdadera, o sea, estructuralmente, anatómicamente, una pierna es más corta que la otra, sí, sí va a traer un desbalance a nivel de columna. Los pies, de hecho, son la base de todo el cuerpo. De los pies vamos construyendo hacia arriba. Si, por ejemplo, pueden hacer el ejemplo en la casa, si se ponen un zapato y el otro no, van a sentir que una cadera queda más alta que la otra. ¿Y qué es lo que pasa? Que la columna va a compensar, esto de hecho es una curiosidad, el cuerpo siempre va a buscar que uno ponga los ojos en línea media, o sea, que usted vea directo. Rara vez verá a alguien que tenga la cabeza lateralizada o rotada, o sea, como que esté viendo con un ojo más alto que el otro. Entonces, esto viene de abajo hacia arriba. Si tiene una pierna más larga que la otra, entonces cadera una más larga que la otra, y la columna muchas veces lo que va a crear es como una escoliosis. Va a empezar a lateralizar hacia un lado, luego hacia el otro, y para que por último la cabeza quede con los ojos rectos viendo al frente. Entonces, sí, si es un problema, especialmente de hace más de 10 años, definitivamente puede haber algo a nivel lo más probable es que ya tenga algún tipo de compensación. Puede que en el espejo no lo vea, porque ya el cuerpo compensó tan perfectamente que no se note, pero dependiendo de qué tan grande es la diferencia, sí pueden haber consecuencias más grandes que otras. Muchísimas gracias, Marcela. Vamos con la siguiente consulta, que es de Rebeca Hernández. Dice, yo tengo un quiste de rodilla. ¿Eso se quita en algún momento o se puede operar? Acá dice el El, nombre, no sé si está bien dicho, Baker o Baker. ajá, quiste de Baker. Ok. Habría que ver qué tan grande es y exactamente dónde está posicionado. Muchas veces el quiste de Baker por sí solo se soluciona o inclusive con terapia se puede buscar reabsorber hasta cierto punto, pero muchas veces no es necesaria la cirugía a menos que sea un quiste bastante grande, pero muchas veces con terapia, movilización, inclusive cosas que puede hacer en casa, se puede ir solucionando. Muchas gracias. La siguiente consulta dice, los ejercicios de estiramiento sirven cuando uno trabaja muchas horas en la computadora. Claro que sí, sí, bueno, hoy en día que de hecho ese es otro tema de nuestros webinars en estos días, el trabajo en computadora. Sí, lo que pasa es que al estar en computadora mucho tiempo, los músculos no solo se debilitan, sino que se tensan. Al estar en computadora, por ejemplo, tenemos las manos fijas en un punto, la espalda rara vez se mantiene en postura correcta todo el día. Entonces, sí, los estiramientos lo que van a hacer es contrarrestar todas esas horas de estar en una misma posición. Al estar en una misma posición, el músculo se acostumbra, se va tensando, muchas veces se acorta, inclusive, o sea, se hace más pequeñito y el estiramiento nos va a ayudar a contrarrestar eso, a volverlo a abrir, a volver a oxigenar, a que se pueda mover correctamente. Entonces, sí, le haría súper bien y sí, es otro tema que vamos a abordar en estos días, entonces para que esté atenta. Muchísimas gracias. Acá tenemos, bueno, otra consulta. Dice Adela Carrillo, a mi hijo le suena la columna y le traquea la pierna. Ok, de nuevo, habría que ver la edad del hijo y si está acompañado de algún tipo de dolor. Está interesante la posición de los sonidos porque suena que puede ser compensatorio a alguna cuestión de postura o inclusive, como hablamos antes, posición de pies.
Entonces sí, sería interesante verlo por la posición de los sonidos que tiene ahorita, puede ser compensatorio. Bueno, muchísimas gracias Marcela y muchísimas gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Es importante decirles que iniciamos la semana de la terapia física, la jornada, entonces los invitamos a que este próximo miércoles 21 se puedan también conectar a eso de las 10 de la mañana, que Marcela también nos va a estar acompañando con otra charla. Entonces también recordarles que a partir de mañana esta presentación quedará en el canal de YouTube del hospital para que puedan verla y compartirla con otras personas. Marcela, muchísimas gracias por la participación. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hasta luego.